El presidente de la República presentó a la Corte Constitucional una propuesta de reforma parcial a la Constitución. La intención del Ejecutivo era modificar la excepcionalidad de la prisión preventiva por razones de combate al terrorismo y al crimen organizado. La Corte le dijo que no era procedente la propuesta y hoy nos acompaña Salim Saidán, abogado, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenos días, abogado, bienvenido a Contacto Directo. Un buen día, estimado Lenin. Gracias por la invitación. La propuesta del Ejecutivo señalaba que debía ser obligatoria la prisión preventiva en casos de terrorismo y crimen organizado porque es necesario reforzar las medidas que permitan garantizar la defensa nacional, la protección interna y el orden público y posteriormente asegurar el cumplimiento de la pena. Y la pregunta es, abogado, ¿el actual ordenamiento jurídico, las normas constitucionales y leyes inferiores no son suficientes para cumplir con esos objetivos que la Presidencia de la República ató a su reforma? Bueno, actualmente el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal permite la aplicación excepcional de la prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque es la medida más gravosa entre las medidas cautelares que se pueden aplicar. En ese sentido, tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana han sido reiterativas en afirmar que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada y tiene que aplicarse de manera muy excepcional porque es la medida más gravosa que afecta a derechos. En este caso puntual, abogado, el presidente de la República... Abogado, ¿sí? me va a permitir y disculpar por la interrupción, pero en este momento debemos dar paso a una cadena de la Secretaría General de Comunicación. Da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El trabajo del bloque de seguridad ha sido contundente en cada rincón del Ecuador. 15 detenidos en menos de 24 horas por delitos de asesinato, secuestro y extorsión, tenencia de explosivos, armas y drogas, robo de combustibles, minería ilícita. 12 personas rescatadas, entre ellas 2 menores de edad. En Tulcán se destruyó un campamento de minería ilegal incautando 3.072 galones de combustible, 120 sacos de oro, 65 artefactos explosivos, 497 gramos de droga, un dron de última generación. Seguimos firmes en la guerra contra los narcoterroristas. Nuestro objetivo es brindar seguridad y paz a todos los ecuatorianos. Papá, qué gusto poder desayunar juntos a los años. Así es, mi que acabamos de escuchar, pero recuerden que el próximo 13 de abril los ecuatorianos volveremos a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025. Ahora sí, yo sé que la voluntad del pueblo se respetó, pero ¿y dónde están las actas? Ay, pa, tranquilo. Yo te enseño a buscar las actas de escrutinio en la página del CNE. Es súper fácil. Y si quieres consultar los resultados de la primera vuelta, es fácil. Ingresa a www.cne.gov.es. Además, para la segunda vuelta, los ecuatorianos tendremos acceso a los mismos mecanismos de difusión de resultados. Este domingo 13 de abril, la democracia nos une. Vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Continuamos el diálogo con el abogado Salim Saidán. Antes de la cadena le habíamos consultado si el ordenamiento jurídico interno era o no suficiente para poder garantizarle a la ciudadanía defensa nacional, protección interna y orden público, y usted desarrollaba su respuesta, abogado. Lo escuchamos. Sí, como le mencionaba Lenin, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal ya permite la aplicación excepcional de la prisión preventiva. No solamente en el caso para el combate del crimen organizado y el terrorismo, sino en todos los casos, pero bajo una estricta aplicación, bajo 3 condiciones. ¿Qué es lo que proponía el presidente de la República? Pretendía incluir una excepción a la aplicación, a la procedencia de la prisión preventiva. ¿Y en qué consistía esta excepción? En que bajo los casos y condiciones que determine la ley, que determine la Asamblea Nacional, se debía aplicar obligatoriamente la prisión preventiva. Eso es lo que proponía el presidente de la República como
como reforma parcial, es decir, una modificación a 2 numerales del artículo 77 de la Constitución, al numeral 1 y el numeral 11. ¿Para qué? Para que cuando se trate de combatir al crimen organizado y el terrorismo, se pueda aplicar, o se deba aplicar, perdón, la prisión preventiva si es que se cumplen los casos y condiciones establecidos por la ley. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Decir, no, señor presidente, no puedo darle paso a esa propuesta de reforma parcial porque no es apta para ser ventilada como una reforma parcial, por el artículo 442 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 442 de la Constitución? Que no se puede proponer reformas parciales a la Constitución que supongan restricción de derechos. Y en este caso la Corte Constitucional, la mayoría, 7 jueces, han considerado que la libertad ambulatoria puede resultar afectada y la presunción de inocencia de igual manera. Ahora, más allá del pronunciamiento de la Corte, a su criterio, abogado, ¿son o no necesarias reformas de este tipo? ¿Se puede decir que con lo que existe alcanza para combatir de manera efectiva al terrorismo, al crimen organizado? Porque lo cierto es que las cifras de la inseguridad, pues, dicen otra cosa. Sí, efectivamente, el populismo penal siempre está presente en una coyuntura electoral. Lastimosamente, los 2 candidatos finalistas para la segunda vuelta electoral han optado por proponer reformas a la Constitución, procesos constituyentes, haciéndole creer a la ciudadanía que con cambios normativos se va a combatir mejor a la delincuencia. Eso yo creo que no es más que demagogia, populismo penal, y no deberíamos creer todo lo que nos ofrecen los candidatos presidenciales en el sentido de que con un cambio a la Constitución se va a mejorar la situación de inseguridad o se va a combatir mejor a los grupos del crimen organizado. En este caso puntual, yo creo que el presidente de la República ha generado esa expectativa en la ciudadanía, en el sentido de que con medidas más gravosas, aplicando como regla en casos de crimen organizado y terrorismo la prisión preventiva, se va a combatir mejor a estos grupos. Y de esa manera vamos a exigirles a los jueces que no tengan la opción, sino que deban aplicar la prisión preventiva bajo ciertos casos y condiciones. Ahí es cuando yo le doy la razón a Teresa Núquez y Carmen Corral, que son las 2 juezas que discrepan con la decisión de mayoría. Ellas dicen, en ningún momento se le está diciendo al juez que automáticamente apliquen la prisión preventiva. Se le está diciendo al juez que si se cumplen los casos y condiciones que determine la Asamblea Nacional, se deba aplicar la prisión preventiva. Y en eso le doy la razón a la discrepancia que exponen tanto la jueza Carmen Corral, que por cierto es una de las juezas salientes, que salió sorteada para el proceso de renovación parcial, y Teresa Núquez, que es la jueza que también discrepa con la decisión de mayoría. Ahora, hay un segmento de la ciudadanía que se pronuncia abiertamente y que señala, dicen pues que la Corte se preocupa de los derechos de los delincuentes y no de los derechos de quienes quieren trabajar, estudiar, desarrollar sus labores diarias en un ambiente de paz, de seguridad y sin riesgos exacerbados. ¿Hay un error en esa lectura? Hay un error en esa lectura y hay un rol incomprendido de la Corte Constitucional por parte de la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces es muy severa con la Corte Constitucional, no comprende el rol que cumple la Corte Constitucional en un Estado democrático. En este caso, la Corte es la llamada a defender la Constitución. Es la que tiene que asegurar la supremacía constitucional, es la que tiene que proteger los derechos, es la que se convierte en guardián de la Constitución. Muchas veces no se comprende ese rol de la Corte y la ciudadanía juzga con mucha severidad a los jueces de la Corte. En este caso, los jueces de la Corte han hecho un examen en función de, ¿existe una transgresión al límite material con esta propuesta de reforma parcial del presidente de la República? Se están restringiendo derechos, particularmente la presunción de inocencia, que es parte del debido proceso penal. Se está transgrediendo también la libertad ambulatoria, que es parte de los derechos de libertad. Y la Corte Constitucional ha decidido de no dar paso a esa propuesta de reforma parcial porque incurre en ese límite material. ¿Por qué es importante observar el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de movilidad? ¿Por qué sí es importante eso en los casos de personas que con pruebas se ha demostrado pues que atentan contra la vida, que trafican drogas, que tienen armamento con alto poder destructivo? Entonces, ese segmento de la ciudadanía al que hacía referencia hace un momento y que usted seguramente los ha escuchado también, abogado, dicen, parecería que se preocupan más
por ellos, por los derechos de ellos y no por los derechos de nosotros que estamos pues trabajando, que queremos cuidar a nuestros hijos, que queremos tener una vida normal. Bueno, hay una realidad, una problemática que no podemos desconocer. La situación del crimen organizado, de la delincuencia, del terrorismo, como lo ha dicho el presidente de la República, sí es una situación muy compleja que tiene que enfrentar. Y sin duda eso exige acciones en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, medidas mucho más drásticas que sin duda no se estaban aplicando normalmente con anterioridad. En eso yo le doy la razón al presidente de la República y sin duda se necesita reforzar ese sistema de justicia penal, se necesita también ciertos cambios a nivel normativo. ¿Cuáles son esos cambios? Cuando habla de cambios en lo normativo, ¿a qué cambios se refiere? Sí, yo considero, por ejemplo, que se tiene que reforzar las labores de inteligencia. Las labores de inteligencia, antes que generar esta expectativa, esta sobreexpectativa en la ciudadanía de que con la prisión preventiva como regla general en el caso del combate al crimen organizado y al terrorismo, van a bajar los índices delincuenciales. De ninguna manera podemos hacerle creer a la ciudadanía que con la sola aplicación de la prisión preventiva para los miembros de los grupos de crimen organizado va a bajar el índice delincuencial. Eso es una mentira de la clase política que es recurrente, no es el primer gobierno que propone aquello, ya se ha dado anteriormente, me parece que en la época de Rafael Correa de igual manera se propuso algo similar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana que ha dicho: la prisión preventiva debe ser excepcional. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. Y en este caso, los jueces ya pueden aplicar la prisión preventiva, pero bajo estrictas condiciones que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? No hace falta un cambio al artículo 77 en el debido proceso penal para aplicar la prisión preventiva. Ya se lo puede hacer. Sin embargo, yo sí creo que la Corte Constitucional, en la decisión de mayoría, no toma en cuenta una frase del cambio propuesto por el presidente de la República. El presidente de la República no es que pedía la aplicación automática y reflexiva por parte del juez. El presidente proponía que si se cumplen los casos, las condiciones que establezca la Asamblea Nacional, se deba aplicar la prisión preventiva, y en eso, insisto, yo le doy la razón a el voto discrepante tanto de Teresa Núñez como de Carmen Corral. Ahora, a la ciudadanía hay que también explicarle algo muy importante, Lenin, sí, y es que para alcanzar esta finalidad de disminuir los índices delincuenciales, desarticular a los grupos de crimen organizado, hay que enfocar nuestra atención más en la inteligencia financiera, en la inteligencia militar, en la inteligencia policial, antes que creer que con la aplicación general de la prisión preventiva en estos casos va a disminuir la acción de los grupos delincuenciales. Ahora, el problema es que en la práctica hay quejas generalizadas de la policía y de los militares, quienes señalan, y no exentos de razón, que ellos, con la poca inteligencia que tienen, sistemas de inteligencia, pues capturan a delincuentes peligrosos y más tardan en hacerlo que ellos en obtener su libertad, porque la justicia, no en pocos casos, se ha convertido en una puerta giratoria que no responde a las expectativas de la gente. ¿Y eso cómo se lo resuelve? ¿Hay cómo cambiar la dinámica de ese círculo? Efectivamente, el garantismo penal sí tiene que ser revisado. Yo en eso comparto la inquietud de la ciudadanía, la preocupación del presidente de la República. Sin duda, el garantismo penal tiene que ser revisado para que no sobreproteja a los delincuentes y deje indefensos a los ciudadanos, como se lo plantea. Pero tampoco se puede hacer creer a la ciudadanía que con medidas más gravosas en el ámbito penal se va a lograr mejores resultados en el combate al terrorismo, en el combate al crimen organizado. Insisto yo, ¿qué es lo que se tiene que reforzar? A la UAFE, se tiene que depurar a la policía, se tiene que depurar a las Fuerzas Armadas para que sea más asertiva la acción, la capacidad operativa de la fuerza pública para combatir el crimen organizado. Esa sería una medida mucho más efectiva que hacer creer a la ciudadanía que con la aplicación generalizada de la prisión preventiva vamos a combatir mejor al crimen organizado. Considero yo, Lenin, que en este caso el presidente de la República debería explorar otras alternativas, ¿sí? Otras alternativas para poder reforzar las labores de desarticulación de las bandas del crimen organizado. Sin duda la cooperación internacional va a ser fundamental. Sin embargo, sí creo que estos cambios constitucionales
sí podrían contaminarse en esta coyuntura electoral. Yo sí considero que se emplean más como estrategia político-electoral, antes como una medida necesaria para el mejor combate al crimen organizado y el terrorismo. Y le quiero agradecer a Salim Saidán, abogado, docente.